Bueno, hola, bienvenidos a todos y todas. Vamos a hacer lo que es la solución de un problema, que es este de acá, que simplemente es analizar esta figura, ¿no? En sí, este problema es bastante interesante, ya que es sencillo, ¿no? Pero lo que a mí me llama la atención de esto es cómo nosotros podemos analizar esto de diferentes formas, ¿no? Y acá les voy a presentar qué he hecho. Quizás la primera forma y la que a mí principalmente me gustaría presentarles es esta de acá, la que dice de que nosotros podemos hallar la medida solamente con haciendo justamente el ángulo complemento. Nosotros podemos recordar algunas cosas interesantes del ángulo complemento, ¿no? Que por ejemplo, si nosotros tenemos un triángulo de esta forma, tengo un ángulo por acá y tengo un ángulo por acá, el ángulo complemento por ejemplo, o el ángulo complementario del ángulo B, en este caso lo dibujamos bien, si este fuera, su ángulo complementario sería esta, ya que esta que está acá se tiene que decir que es una recta, y acá hay un ángulo que le va a intersectar una otra recta, pero en una recta, o sea la intersección me está generando este ángulo y su complementario es lo que está faltando, ¿no? Que es este ángulo de acá, este angulito de acá. Entonces ese angulito va a ser 180 menos beta. Entonces eso es lo que estoy aplicando por acá, 180 menos beta. Pero también hay que fijarse otra cosa, que además de tener 180 menos beta, yo lo que voy a cumplir es lo siguiente, que era lo que estaba notando al principio. Tengo un ángulo por acá y tengo otro ángulo por acá. La suma de los dos es el tercero, pero su ángulo externo, A más B. Ahora, tal vez hay denominaciones que no estamos conociendo, que es, tengo dos ángulos, A, B y C. A, B y C son llamados ángulos internos. Y los que los van a complementar a cada uno de esos ángulos, como lo estamos poniendo por acá, van a ser llamados, por ejemplo, si yo quiero M, N y O, estos ángulos que van a estar acá van a ser llamados ángulos externos. Entonces, con tales denominaciones nosotros podemos regresar a lo que estamos haciendo y era eso. Tengo el ángulo, entonces acácito, lo que lo estoy coloreando de esta forma, ese sería el ángulo exterior. Y bueno, si nosotros tenemos un ángulo que está, bueno, el interior, un exterior, puedo tener también este interior de rojito que lo estoy poniendo en esta parte de acá, ¿no? Entonces, ese ángulo sería, si nosotros vemos, tengo el ángulo A, mi resultado es A, pero acá necesito un valor. ¿Cuánto sería? Quizás antes de poner este resultado. Entonces, X más 180 menos beta me va a resultar A. Pero si nosotros queremos hallar el valor de X, despejamos. Sería A igual A más B menos 180, ¿cierto? Entonces, ese A más B menos 180 está casito, si se han dado cuenta. Y quizás eh, de la misma forma, en este cálculo, estoy haciendo con todos los ángulos, mira. Solo que acasito el truco está en que yo lo hice para el ángulo que se encontraba en esta parte de acá, en el ángulo que está de color azul. Igual, hice el complemento en esta parte, tenía este ángulo de acá, simplemente dije, ya tengo, voy a obtener este ángulo, tengo este ángulo, entonces voy a hallar este ángulo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, con eso, igual, de la misma manera. Si yo tengo este valor, tengo D, para que me salga D, tengo que sumarle D, pero tengo que restar, sumar C para que este con este se elimine y restar 180. Al final tengo este ángulo. Y acá, ¿qué he hecho? Lo mismo. A F le saco su complemento, que es este de acá 180 menos F. Tengo este ángulo por acá y acá. Ya no es el caso como los anteriores, ¿no? Que estaba este ángulo. Ahora voy a tener como dato este ángulo y también tengo este ángulo. Entonces lo que voy a hallar es este de ángulo de acá. Pero lo hago convenientemente. Todo es una palabra que quizás en la geometría, para los que están iniciando, es interesante. Conveniencia. Porque nosotros queremos llegar a un resultado
o nosotros queremos llegar a un cierto resultado. Entonces todo lo hacemos conveniencia, pero usando justamente los datos que tenemos. Entonces esa es una recomendación que quizás les daría. Tengo E180, ¿cuánto me está faltando para que me salga este de acá? Porque yo tengo que llegar a esa propiedad que les había dicho. Este ángulo es la suma de este más este. Sumas estos dos y te tiene que resultar este ángulo de acá. Entonces, por esta parte tiene C. Entonces a 180 le voy a sumar E, como acá. Le voy a sumar F para que se elimine y le voy a restar 180. Pero acá se dan cuenta que he hecho como que este ángulo de acá sea igual a este ángulo de acá. Lo voy a poner así como está, ¿no? Esos dos ángulos van a ser iguales. ¿Qué es lo que he hecho? En ese caso he aplicado esta propiedad que dice que entre dos rectas que se intersectan en un punto, ¿qué va a ser lo que va a pasar? El ángulo que va a estar acá y el ángulo que va a estar acá, o sea, esos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, eso aplica. Este de acá lo he hecho acá. Y acá, ¿qué es lo que hice? Es una propiedad también. Dice que si hay rectas de esta forma, que se van a intersectar. Acá está una línea recta L, acá está otra y acá está otra. ¿No? Lo voy a poner bien. Como para que se note que nos gusta esta parte. Entonces, mire. Si yo tengo esas rectas, los ángulos que se van a formar con ellas, o sea, el ángulo que va a estar acá, el ángulo que va a estar acá y el ángulo que va a estar acá, o sea, si fueran tres ángulos, la suma de los tres ángulos sería 180 grados. Y eso es lo que he aplicado acá, sumar y simplemente el resultado lo he obtenido con una simple igualdad. ¿Ok? Para que no se extienda el video, hasta ahí lo voy a dejar. La primera parte de, o bueno, esta solución. Lo demás es cálculo nomás, ¿no? Si quieren más explicaciones de cómo se hacen cálculo, me lo hacen saber. Acá es un poquito más complejo la propiedad, pero tampoco no es difícil, ¿ok? No es difícil explicar cómo se hace. Entonces, ¿qué es lo que he hecho primero? Lo primero de lo primero, he utilizado propiedad de alternos internos. Esa propiedad es como que te puedo decir demasiado interesante, ¿no? ¿Qué dice? Que si yo tengo estos ángulos, en este caso, el ángulo beta por acá, el ángulo A, etcétera, yo puedo hacer su alterno interno y su alterno interno con respecto a esta recta de acá, que yo si quisiera poner de este alterno acá tendría. De este de B su alterno sería todo esto de acá con lo que lo he sombreado. Si quieren voy a poner así rayitas para denotar sus extremos. Para K y F he hecho su ángulo opuesto y he hecho su alterno, que sería este de acá. Y del ángulo F también, este F, su alterno sería este de acá, si no me equivoco con la denominación. Alternos, alternos, sería su interno, ¿no? Bueno, así he aplicado propiedades por las rectas. Y igual, este ángulo C que tenía por acá, su ángulo opuesto, y también he aplicado lo que es la parte interna, que sería desde acá hasta acá. Es la misma magnitud. Lo voy a poner quizás de un color de esa forma. Y todo tiene explicación a por qué lo he hecho de esta forma. Y desde D también esto va a ser lo que es su interno, sería desde ¿dónde? Desde acá hasta acá, del ángulo C, del ángulo D sería también esto, ¿no? De C sería esto, sería de C y este sería de D. No sé por qué lo puse acá. Y bueno, como se están dando cuenta, todo lo que está de color amarillo, lo que está sombreado de color amarillo, va a formar una vuelta. O sea, todo esto, si nos damos cuenta, todo esto, todos los que si unimos todas las flechas y se unen las flechas de amarillo, todo eso va a sumar 360. De las de color verde también va a pasar lo mismo. Empiezo de acá, uno acá, uno acá y uno también el que parece que no estaría dentro, pero sí está, porque solamente estoy uniendo flechas que están siendo una al lado del otra, igual me va a estar dando 360 grados.
Tú vas a sumar estos resultados y te va a salir 720, que es la misma respuesta. Y la última es aplicando una propiedad de los ángulos que vienen a ser externos. Como les había explicado, los ángulos internos son los que están adentro del triángulo y los externos los que serían formados por los complementos de los internos. Pero esa propiedad nos dice que la suma de esos ángulos externos, que si yo quiero ponerlo, va a ser 360 grados. ¿Cómo sé que es cierto esto? Simplemente yo voy a hacer lo que es por acá, los complementos de cada uno de los ángulos, y sabemos que sus complementos de los ángulos interiores, este resulta de 180 grados. Operamos y al final la igualdad nos va a salir este de acá. Entonces, eso he aplicado, ¿no? He dicho ya, bueno, tengo estos tres ángulos, de acá y de acá, su externo será este de rojito, que sería 360 menos AB. De estos dos, su externo sería el de verdecita, 360 menos F más C. Y C más D es 360 menos D más C. Como ya habíamos dicho, si yo tengo no sé, unos ángulos, tengo rectas que van a ser de qué tipo. Tengo rectas que van a ser la intersección tengo de rectas que serían los ángulos, tengo diferentes tipos de ángulos. La suma de los ángulos, la sumatoria sería 360 grados. La suma de los ángulos. En este caso serían 6, ¿no? De cada uno de esos ángulos. 360 grados. Esta es una notación que me sirve ahí, pero si quieren más explicación de por qué ocurre esto, también déjenoslo saber. Y bueno, disculpen, yo sumo los tres ángulos, azul, rojo y verde. Sé que está muy simplificado, pero el método en sí consiste en que nosotros podemos ver diferentes maneras de resolver. Y sería 3 veces 360 menos la suma, aplicando ya justamente propiedades de una cierta campo. Bueno, cosas que quizás no viene al caso, pero al final 3 veces 300 y al final esto va a valer, como he dicho, 360 grados. ¿Ya? Entonces, nosotros operamos esta parte de acá por propiedades. Nos dice que su sumatoria vendría a ser igual a 360 menos 360. Estamos aplicando propiedades, que sería 2 veces 360. ¿Por qué sale eso? Propiedades simplemente de que yo puedo en una igualdad sumar y restar a cada lado, ¿no? O también, como dicen, para que entendamos, que si a 3 le resto y acá le sumo esta misma cantidad que está acá le sumo y esto le resto acá, entonces va a salir 2,360 y eso me va a salir también 720. Ok, simplemente he aplicado propiedades. Entonces, mi objetivo era eso, que conozcamos que este problema podemos resolver de distintas maneras y siempre me va a salir el resultado 720. Y bueno, muchachos, eso creo que fue todo por mi parte. Nos vemos en más videos. O vean más videos también del canal. Gracias.